Muchas gracias. Leemos los datos brevísimos. Es doctor Ismael Vidales Delgado, egresó en 1959 como profesor de educación primaria de la Normal Miguel F. Martínez. Ha laborado más de 60 años ininterrumpidos en escuelas de educación básica, media superior y superior. Es fundador de la Unidad 191 de Monterrey de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene las licenciaturas en actividades tecnológicas, orientación educativa y en psicología, la maestría en pedagogía y es doctor en artes y humanidades. Es autor de más de 220 obras publicadas por Lemusa, Trillas, Larousse, Castillo, Santillana, la UNAM y la UANL, entre otros. Ha colaborado con temas educativos en El Porvenir, El Diario de Monterrey, El Norte, así como en los canales de televisión 3, 8 y 28. Fue el primer maestro por televisión en México, impartiendo clases de primaria y posteriormente de preparatoria abierta en el Tecnológico de Monterrey. Fue director general de Educación Media, subsecretario de Educación en Nuevo León y director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el país. Representó a la Secretaría de Educación Pública de México en la UNESCO en París. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y dictaminador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Sus obras más recientes son Estrategias Docentes, Evaluación Formativa, Breve Historia de la Educación de Nuevo León, Los Derechos de la Mujer y Grandes Maestros. Me tocó iniciarme en la poesía con él y con su hermano me tocó iniciarme en el teatro con Raúl Vidales Delgado, director de teatro, mi primer director de teatro. Con nosotros, aquí donde el talento brilla y la sabiduría florece, grandes maestros del doctor Ismael Vidales Delgado. Ya, comienzo. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Espero no defraudarlos y cumplir, aunque sea de manera muy mediana, las expectativas que los trajeron esta mañana. Y la verdad que pasa con frecuencia cuando uno se enamora de este virus que se llama vocación, que después circunstancias como estas, de tener un público como ustedes, casi llegan de una forma tan disruptiva que nos hacen que afloren las lágrimas o los recuerdos, pero en un suspiro les digo que muchísimas gracias a todos. Pues estoy aquí porque me invitó el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez y eso me causó mucha alegría, mucha más al entrar que me encuentro con tantos amigos y compañeros y personas que no conozco de manera directa, pero que en el corazón estoy también convencido de que en alguna parte nos hemos visto. ¿Cómo surgió esta obra? Yo la titulé Grandes Maestros. Esta corresponde a un ciclo de 5 libros. Cuando el COVID me encerré procurando no contagiar a mis familiares, porque me dio el virus, pero sin mayores problemas. Entonces puse en orden todos mis archivos, me puse a escribir como un poseso y como si tuviera algo adentro que me impulsaba a escribir y escribir, ordenando todo lo que ya había hecho durante muchos años. Y de ahí salieron los 5 libros que dio a conocer Juanito, a quien estimo muchísimo. Este es el último y me hizo el favor de imprimirlo, de editarlo, la directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, que no está aquí, pero la abrazo con mucho cariño, fue mi alumna, y ahora de directora dijo, yo voy a imprimirlo, pero no lo voy a vender, voy a regalarlo a los muchachos, a los que quieren venir a nuestra escuela, a los que tengan interés y lo soliciten, ahí lo voy a tener. A mí me regaló 10 libritos
y de esos 5 los traje para compartirlos con ustedes en la rifa que ya tienen acostumbrados a hacer. Así surgió este libro, pero con una intención. Yo quiero, antes de morirme, rendir un homenaje muy sincero a todos los que fueron mis maestros y los que fueron mis alumnos, y a los que no fueron ni maestros ni alumnos, pero van a seguir en esto que se llama magisterio. Nada me daría más gusto que estas líneas quedaran por ahí en las manos de muchachos jóvenes que quieren seguir en esta profesión en la que no te vas a hacer rico, pero definitivamente vas a trascender, y lo vamos a ver. Voy a hacer una presentación muy rápida, porque yo tenía preparado un PowerPoint, pero desafortunadamente, bueno, pues no nos funcionó. Las computadoras están en los talleres y bueno, ni modo. Yo comenzaba con una fotografía que está tomada en Villaldama cuando yo estaba en 5º grado, pero quería que vieran al que está en la primera fila con corbata, que es Pedro Nabor, mi hermano. y que vieran a mi maestra Esperanza Pérez. Era una mujer muy bondadosa, casada con un señor que ponía la planta de luz a las 6, 7 de la tarde, empezaba a tronar y el pueblo se alumbraba gracias a Emilio, su esposo, y desde luego al dueño de la planta, que era don Gustavo Guerrero. Y la maestra me citaba por las tardes a que le hiciera mandados, y yo iba, como pues era un honor, y hacía unas gorditas de harina de azúcar que bueno, no se las doy a desear, pero ya grande fue cuando comprendí, y gracias a Dios pude decirlo antes de que ella muriera, que entendí muy bien que no eran los mandados a lo que yo iba. Yo iba a cenar a su casa porque ella sabía que al menos ese día no me iba a ir a la cama con el estómago vacío. El magisterio es algo tan hermoso, tan grande, que así como esa historia tan pequeña y tan sencilla, todos tenemos una o muchas de nuestros maestros. Entonces, en la profesión se tienen amigos y se tienen enemigos, se tienen benefactores y detractores. Hay 4 personajes que han hablado muy bien del magisterio, y lo pongo como una especie de background, una especie de cuadro, de marco, en el que voy a ocuparme un poquito al final o de la mitad del tiempo de algunos maestros regiomontanos. El libro en sí son biografías de grandes maestros, desde Rousseau, Pestalozzi, de Crowley, los grandes maestros del mundo, pero ahí incluí como unos 20 o 30 de Monterrey o de México. Y ustedes lo van a entender por qué. Porque la grandeza no es solo los que nacen en Europa y vienen en los libros. También son grandes los que nacen en Villa García y se van a Estados Unidos como mojados y hacen del magisterio un apostolado en favor de los migrantes, como van a encontrar un caso ahí. Yo les diría que, por ejemplo, Sigmund Freud, que fue uno de los más grandes sabios de nuestros tiempos, el creador del psicoanálisis, él escribió en el año de 1937 una frasecita muy sencilla. Le preguntaron cuál es la profesión más difícil, la profesión más, le llamaron imposible, y dijo, son 3. El psicoanalista se llena de problemas que no son de él, el médico y el maestro. Pero luego un poeta
le dijo, ¿y quién hizo al psicoanalista? ¿Y quién hizo al médico? ¿Y al maestro quién lo hizo? Era pues el maestro. Agüero decía en la presentación hermosa que me hizo para esta invitación que yo era un mentor. ¿Quién era mentor? Mentor fue el maestro que Ulises le puso a su hijo cuando él se fue a conquistar el reino de Ítaca y su mujer Penélope se quedó sola y todos se le echaban encima. Decían, de allá el tipo ya se murió, vamos a llegar a la viuda. Y el muchacho fue educado por mentor. Entonces de ahí se quedó el nombre de mentor para los maestros. Era el maestro del hijo de Ulises, ¿verdad? Bueno, pues Sigmund Freud acuña esa expresión que me gusta mucho, es decir, una de las profesiones imposibles, según Freud, es el magisterio, ¿verdad? También tenemos a Pablo Freire. Pablo Freire es el pedagogo más grande de los tiempos recientes de la llamada pedagogía del sur, ¿verdad? Porque él luchó mucho, fue a la cárcel y finalmente fue reconocido mundialmente por la UNESCO por su metodología. Él enseñó la alfabetización, pero dijo la alfabetización por palabras que no dicen nada, como loma, lima, mi, mamá, me, mima. Eso no dice nada, hay que enseñarles palabras que tengan compromiso con la persona. Y empezó a crear esa nueva metodología que le valió alfabetizar a varios países de América del Sur y recibir los más grandes premios de la UNESCO. Hay que enseñarle palabras como hambre, como violación, como enfermedad, diarrea. Son palabras que están cerca de ellos y que sí les dicen. Son palabras generadoras. Y con ese método se hizo famosísimo, pero además siempre insistió en una frase. Él decía, la educación no cambia al mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y agregó, la educación es libertad, es la cultura colectiva frente a la individual. La individual es egoísta, porque nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. La humanidad se educa entre sí, porque nadie ignora todo y nadie sabe todo. Nos manda un mensaje así de simple. Lo que tú sepas, enséñalo. Enséñalo de buena manera. Y lo que no sepas, apréndelo de los pares, de los hermanos, de los que viven cerca de ti. No desprecies nunca a nadie. El que recoge la basura tiene una enseñanza. Yo siempre he dicho, la mejor clase de pedagogía y de psicología me la dio un taxista. Venía yo del aeropuerto y por hacerle plática venía hablando mal de mis hijos, que les había comprado un carrito viejo. Estos muchachos que no se levantan temprano, que ni siquiera lavan el carro, que X, Z, Y. Y el señor muy calladito me escuchaba. Ya íbamos llegando a mi casa y me dice, oiga, ¿y sus hijos son jotos? No, le digo, no. Son machitos los dos. ¿Y marihuanos? No, tampoco, ni fuman ni nada. Así déjenlos, así son los muchachos. Para tanto que fui a estudiar libros y libros para que el Señor sabiamente me dijera, los muchachos así son flojos, contestan a todo, no les gusta que les den órdenes. ¿Para qué fue a la escuela, verdad? El tercer personaje que cito es a Nelson Mandela. Ustedes saben quién fue Nelson Mandela, pues fue el libertador de su país, de África del Sur, Sudáfrica. Estuvo 36 años en la cárcel, murió viejo, pero liberó a su país del apartheid.
lo liberó de esa discriminación entre negros y blancos. Y él dijo de manera muy sabia, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y en eso creo firmemente. Y finalizo con don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno era un agnóstico, es decir, agnóstico es la persona que dice, no tengo elementos para probar que Dios existe, pero tampoco tengo para probar que no existe. Por eso me quedo, gnosis es conocimiento, por eso me quedo en medio de que pues cada quien crea lo que quiera, pero yo no puedo ni creer ni no creer. Sin embargo, tuvo muchos problemas con algunos militares de su época en España y nos dejó un poema tan sencillo y tan bonito que debiera ser como una oración que decimos al entrar a dar clases a un grupo. Su poemita se llama Agranda la puerta y dice, agranda la puerta, Padre, se dirige a Dios a pesar de que era agnóstico, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Quiero volver a la edad aquella en que vivir era soñar. Eso es el magisterio y lo estoy poniendo como un cuadro para que vean por qué es grande la vida de los 5 o 6 personajes que voy a hablar. El 15 de mayo es el Día del Maestro, ¿verdad? Es el día en que, gracias a una iniciativa de 3 diputados, estos 3 diputados fueron Enrique Viesca Lobatón y Benito Ramírez y Jonás García, de Apodaca, de Santa Rosa, Apodaca. Ellos 3 presentaron la iniciativa a Venustiano Carranza, al Congreso, para que se creara el 15 de mayo como Día del Maestro. Y la aprobaron de inmediato, las argumentaciones eran más que sólidas, y don Venustiano Carranza firmó ese decreto. Y después, en 1940, se propone, cuando Lázaro Cárdenas, la medalla Altamirano. Es un premio en efectivo, una medalla y un diploma bastante sustanciosos que se entrega a los maestros cuando cumplen 40 años. Yo la recibí cuando cumplí 60, porque se me olvidó pedirla a los 40. Y si no ha sido por esta muchacha que todavía está ahí al frente, ¿cómo se llama? Graciela Holguín, que me dice, oye, ¿usted no la ha recogido? Pues apúntame ahí, ya llevé mis papeles. 62 años tenía yo de servicio cuando me la dieron. Fue cuando Lázaro Cárdenas, después vino la medalla Rafael Ramírez. Don Rafael Ramírez fue un maestro el que más hizo junto con Moisés Sáenz Garza por la educación rural. Ellos sí querían de corazón a los indígenas y a la gente pobre, a la gente del campo. Y por eso se creó, lo mismo Altamirano. Altamirano fue un indígena que llegó a la Sorbona de París, allá se cultivó y escribió unas novelas preciosas y fue un gran maestro. Entonces Rafael Ramírez, en el mismo tenor, se crea la medalla para las personas que cumplan 40 años y aquí en Monterrey, don Jonás replicó, ya habiendo ganado a nivel nacional, que se creara el Día del Maestro, el día 15, él presentó la iniciativa aquí a don Nicéforo Zambrano, que era el gobernador, y a la 27ª legislatura, y la aprobaron de inmediato. Entonces, desde entonces tenemos a nivel nacional y a nivel local la medalla Altamirano. Son de los méritos que se dan a los profesores, no todo es miel sobre hojuelas. Estaba yo en la Normal Miguel Martínez y después de reunirnos unos minutos antes de que diera la 1, que era la hora en que entraba yo en la tarde, pues rapidito cualquier comentario, un chascarrillo y nos íbamos a nuestro grupo. Salí y me detiene un señor y una muchachita. Me dice, profe. Le digo, sí, dígame, ¿qué pasó?
oiga, quiero inscribir a mi hija aquí en la normal. Y pues no, yo no soy el que inscribe, y además pues ya se pasó el tiempo. Vaya, pregunte por la maestra Estelita, ella es la secretaria de la normal y la que dice sí o no entra. No, pues fue. Y le dijo Estelita, como era de buena gente, sí, hombre, pásele, ahorita la apuntamos y me trae estos papeles. No llevaba nada. Y todavía me alcanza el señor y dice, oiga, pues muchas gracias. Sí la admitió porque ya la habíamos llevado a la universidad y no pasó. Y entonces mi mujer y yo dijimos, pues si no tiene cabeza para la universidad, he perdido que sea maestra. Dije yo, no, pues no se vale. No supe si fue maestra o no. Pero Estelita sí la metió. Otro punto que conviene que se conozca, así como, vuelvo a insistir, como el espacio donde vamos a ver algunas biografías, es el de los libros de texto gratuito. Estos fueron establecidos en 1960 por López Mateos y por Torres Bodet, no eran cualquier cosa. Pero de inmediato hubo reclamos, la gente que estuvo en contra de los libros de texto gratuito, entre ellos el PAN, la Iglesia Católica, los ricos, los empresarios ricos neoliberales, y armaron un escándalo terrible porque venía el comunismo adentro de los libros, porque iban a castrar a los niños para que no tuvieran más hijos, porque se los iban a llevar a Cuba, en fin, todo un escándalo. En ese corredor de Saltillo, Monterrey, Guadalajara y México, se juntaron miles y miles de personas en contra de los libros de texto gratuito. Monterrey no fue la excepción. Aquí se le juntaron más de 100,000 al gobernador Eduardo Olivas Villarreal y a Timoteo L. Hernández, que era el director de educación, entonces no había secretarios. Y se echaron discursos para la vida y frenaron temporalmente la entrega de libros de texto gratuito. Pero finalmente se impuso la cordura y la mano firme del presidente de la República. Era mucho lo que se estaba jugando y lo único que les interesaba a estas personas es lo que les sigue interesando hoy, estar en contra de la gente humilde, de la gente pobre. Ellos gozan cuando dicen que la escuela se puede privatizar porque les interesa el negocio. Y esa vez no fue la excepción, ni va a seguir siendo. Ahora, con la reforma actual, vuelven a salir los mismos, ¿verdad? En esa ocasión, más de 100,000 personas se congregaron ahí en el Palacio de Gobierno, pero salió adelante Torres Bodet. Y 11 meses después, el 16 de enero de 1960, fue personalmente Torres Bodet a San Luis Potosí, al Saucillo, y ahí entregó mi libro y mi cuaderno de trabajo de primer grado. Otra parte importante de este ambiente es que gracias a que hay un poco de cultura, cuando José Vasconcelos creó la Secretaría de Educación, que no existía, ¿verdad? Era un cuartito que estaba en un segundo piso de un restaurante. Esa era la Secretaría de Educación cuando estaba don Venustiano Carranza. Pero fue hasta que llegó Álvaro Obregón y llegó José Vasconcelos y crearon la Secretaría de Educación con todo lo que esto significa. Y se le echaron encima los mismos, porque sacó una gran cantidad de libros. Era una persona muy ilustrada, pero también muy sensible. Se metía a fondo con los indígenas, con la gente del campo, con la gente marginada de la ciudad. Y
quería que los libros, llenaba la cajuela de su carro de libros y salía con cualquier ayudante a repartirlos los sábados, los domingos. Siempre traía lleno el carro. Libros, libros, decía como León Tolstoy, cuando lo mandan a Siberia, aunque se muera de frío, y él escribía a su familia y en lugar de pedirles una cobija, algo para que lo calentara, León Tolstoy decía libros, mándenme libros para leer. Así Vasconcelos, libros, entregaba libros y se le echaron encima y él les mandó una carta hermosa a todos los libreros y a los autores de libros. Dijo, les estoy creando el mercado más grande del mundo. Si los tienen ignorantes, ¿cuándo van a leer un libro? Yo los voy a enseñar a leer y van a estar ávidos de comprarles lo que ustedes publican. En fin, entonces esto ha dado lugar también a que la gente común y corriente se sensibilice y comprenda de lo que humanamente y hasta heroicamente hacen los maestros. Y no solo los maestros, los bomberos, y algún segmento de la policía, no todos son corruptos. Y entonces en Nuevo León existen 3 categorías de gran reconocimiento: los beneméritos de Nuevo León, los beneméritos de la educación y los beneméritos de la cultura. Eso es gracias a que hay educación, a que hay maestros. Entre los beneméritos del Estado está don José Eleuterio González, Juan Nepomuceno de la Garza y Evia, José Jerónimo de los Dolores Treviño Leal, José Viviano Genaro Garza García, el padre Mier, Mariano Antonio Guadalupe Escobedo o Mariano Escobedo y Raúl Rangel Frías. Y entre los beneméritos de la educación tenemos a don Miguel F. Martínez, enorme personaje. Ahorita lo vamos a ver más adelantito en las biografías. Serafín Peña, Francisco Beltrán Otero. Yo recomiendo aquí a los cronistas, a los historiadores, que desempolven un poco a este personaje, porque siendo ingeniero, no saben cuánto hizo por la ciudad, por la gente y por la educación. Vale la pena revivir su biografía. Está Pablo Olivas, Moisés Sáenz Garza, don Plinio de Ordóñez, Humberto Ramos Lozano, don Eugenio Garza Sada y Eduardo Aguirre Pequeño, que aquí está uno de sus hijos, ¿verdad? Ahí está. Grande tu papá, grande. Lo conocí, gracias a Dios, lo conocí. Le decía aquí a su hijo Luis, ¿verdad? David, ¿verdad? David. Estuve cuando él llevó personalmente el teodolito que usó don Miguel F. Martínez a regalarlo a la Normal. Y se hizo muy bien, cuando estaba de director Jesús García, que en paz descanse, y se hizo ante la presencia de un notario y de representantes del gobernador. Pero el teodolito yo ya no lo... La educación, finalmente el único benemérito de la cultura es don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes, que pues ustedes saben es tan grande que se le denomina el Regiomontano Universal. Los historiadores y los que siguen la biografía de este personaje enorme hablan de dos grandes regiomontanos universales, pero se refieren como una comparación de Emmanuel Kant, alemán, que nació en Kinnebruck, y Kinnebruck en español quiere decir regiomontano. Entonces, tanto Kant como el de Monterrey, los dos son regiomontanos, ¿verdad? Y los dos son universales. Pues don Alfonso Reyes quería tanto a Monterrey, ¿verdad? Que ustedes saben, ahí tiene un poema, Monterrey de las montañas, tú que estás a par del río, etcétera, etcétera, que yo no sé por qué no añado tu nombre al nombre mío. Y lo añadió. Toda su firma era tan simple y tan sencilla que era como una casita y luego decía Alfonso de Monterrey. O sea, añadió el nombre de Monterrey al de él.
a pesar de que nació aquí, vivió poco aquí en la ciudad, venía eventualmente, pero no mucho. Sin embargo, era tan grande don Alfonso Reyes que escribía con una propiedad que le dijo su maestro, se me fue cuando estaba joven, Alfonso Reyes se juntó con otros jóvenes para devolver a la educación. La educación se había convertido en una, vamos a decir, una reforma, en una educación positivista. En esos años había regresado Gabino Barreda, no Barrera, ese era el otro, el corrido. Gabino Barreda había regresado de Europa y él era alumno de Kant. Traía el positivismo como propuesta educativa y como propuesta de trabajo. Entonces le venía como anillo al dedo a don Porfirio Díaz, porque eliminaba todas las materias del plan de estudios que tuvieran que ver con lo que llamaban la ciencia débil, o sea, la literatura. Muchas gracias, Juanita. La poesía, la danza, y que decían que en la escuela se enseñe solo lo que se puede probar en el laboratorio, en la experimentación. Y entonces vaciaron el plan de estudios y los humanistas como Alfonso Reyes, don Antonio Caso, el propio Vasconcelos y el de Costa Rica, que era el maestro de Alfonso Reyes, a ver si me acuerdo. Enrique Sureña, exactamente. Enrique Sureña le dice a don Alfonso Reyes, que lo respetaba mucho: ya déjate de estar escribiendo cosas sueltas, la gente espera un libro tuyo, un libro de verdad. Se desapareció don Alfonso un tiempecito y vino, y aquí está el Deslinde, la obra cumbre de don Alfonso Reyes. Ahí está todo lo ideal de la literatura. Dijo: ahora sí, déjame recoger el día. Y escribía de lo que se le ocurría, en cosas tan sublimes y tan infantiles, que de ahí vienen los versos: hermoso cerro de la Silla, quien estuviera en tu horqueta, una pata para Monterrey y la otra para Cadereyta. Dirían: ¿es de Alfonso Reyes? Sí, es de don Alfonso Reyes, ¿verdad? Bueno, en este relato, también en ese background, en ese espacio, también no hay que olvidar a los maestros mártires. Durante la cristiada, como dice Jan Meyer, que es de los que mejor han estudiado la revolución, la revuelta cristera, se cometieron muchos crímenes por parte del gobierno y muchos crímenes por parte de los cristeros. Los cristeros pues eran muy fanáticos, ¿verdad? Fanáticos, entonces se fueron contra los maestros, y hay una lista grande de maestros que murieron a manos de los cristeros. El 15 de mayo de 1935, en una celebración del Día del Maestro que encabezó Lázaro Cárdenas, ahí pidió que por favor en todas las celebraciones se leyeran al menos 5 a 10 nombres de estos mártires para que no se olvidaran. Pues nomás fue esa ocasión, después ya nadie volvió a mencionarlos. Yo les digo, por ejemplo, estuvo María Rodríguez Murillo, era una muchacha, todos estos eran jovencitos, no eran profesores viejos. Ella en Tabasco, es un municipio de Zacatecas, fue violada frente a sus estudiantes y golpeada hasta que le dieron muerte. Hasta Carlos Toledo, en plena luz del día, llegaron las llamadas guardias blancas de los cristeros, rodearon la escuela, lo ataron de pies y manos con alambre de púas, y con los pupitres y los cuadernos y los libros de los niños hicieron una lumbre y lo quemaron vivo en su salón de clase.
Carlos Sayago, Carlos Pastrana y Librado La Bastida, en Teciutlán, Puebla, fueron apuñalados frente a sus estudiantes al grito de ¡Viva Cristo Rey! Micaela y Enriqueta Palacios, de los Altos de Jalisco, también un grupo de cristeros entró a su casa violentamente, las amarraron a ella y a su hermana, a su padre, le cortaron la oreja, luego a ellas les cortaron los senos y las dejaron que se murieran amarradas a unos arbustos a mitad de camino. Y Vicente Escudero era un muchachito de 16 años que, siendo tan buen estudiante de preparatoria, le habían dado de premio una plaza de maestro. Estaba preparándose para ir a trabajar su primer día y llegaron los cristeros y lo despedazaron también frente a sus alumnos. Este es el cuadro que quería mostrarles de que el magisterio es una profesión sumamente hermosa. Tiene muchas razones para quererla y muchas razones para reflexionar de qué tamaño es el problema o el compromiso que se echa uno cuando se mete en esto. Y les decía que el librito tiene una serie de biografías, entre ellas las que voy a mencionar enseguida. Don Jaime Torres Bodet. Bueno, don Jaime Torres Bodet, como ustedes saben, pues fue un gran maestro que no solo enseñó en diferentes universidades, fue director general de la UNESCO, fue de los creadores de los libros de texto gratuito. Él le faltaba un ojo, tenía un ojo de canica, lo había perdido en un viaje que hizo en tren a Oaxaca y una chispa del carbón que iba quemando el tren le pegó y le vació el ojo. Entonces eso daba motivo de burlas. En su época fue cuando se destapó Salvador Novo, que fue un gran escritor homosexual y fue de los primeros que salieron del closet y dijo: sí, soy homosexual, punto. Y empezó a destilar todo el veneno que podía. Y a Torres Bodet se le acusaba también de tener las mismas preferencias. Y está escrito en la anécdota, se encontraron, Torres Bodet iba con un jovencito y le dijo a Salvador Novo: te presento a mi sobrino. Dijo: ya lo conozco, el mes pasado era mi sobrino. Fue mi sobrino. Bueno, cosas que tienen que ver con todo lo que escribo, está documentado, no hay nada que sea invento mío. Además de las personas, pues yo digo que debemos querernos como lo que somos y no intentar hacer un cambio, ¿verdad? Escoge una mujer para casarte que sea así, así, así. Oye, pues si no es un catálogo, o sea, ¿y a ti quién te escoge? En fin, eso, pues no, ya está muy pasado de moda. Ya todo esto de que las preferencias políticas, deportivas, sexuales y religiosas son temas difíciles, pero aquí están. Hay que aprender a vivir con ellos y vivir bien. Tengo la biografía de don Luis Tijerina Almaguer ahí también. Otro de los grandes, él fue el creador de los clubes de leones, entre otras cosas. Fue director de Educación Federal aquí en Nuevo León. Era un señorón enorme, como de casi 2 metros, charro, montaba bien y era un poeta extraordinario. Lo declararon el poeta de Monterrey. Yo vivía en la colonia Talleres y él vivía en Las Mitras. Y yo sabía que ahí vivía él. Y un día me propuse temprano ir a saber si lo miraban y estaba sentado el señor, una playera blanca, en una mecedora, y me acerco y le digo: ¿es usted el profesor Luis Tijerina? Sí. ¿Qué se te ofrece, muchacho? No, pues nomás quería conocerlo. Pásale. Y me pasó. Me invitó una limonada
me platicó que estaba muy enfermo, me platicó tantas cosas que luego las escribí, porque tiempo después él se dio un balazo. Él no soportó ya más las dolencias de su enfermedad y se suicidó. Pero tiene unos poemas hermosos. Yo traía en la presentación algunos trocitos, pero pues hay mucho material para leerlo. Pero don Luis Tijerina Almaguer, el cantor de Monterrey, tiene, como dicen, para dar y repartir, ¿verdad? Maestro, tenías que ser camino de la esperanza, ¿verdad? Don Miguel F. Martínez es otro de los personajes que traigo ahí en el librito. Pues ¿por qué? Como dicen, se lo ganó él solo. Él siendo ingeniero topógrafo, no le iba mal, y un día se presenta con el alcalde y le dice que ya que están construyendo una escuelita en donde está ahora detrás del Palacio Municipal antiguo, ahí donde está el hotel, el restaurante, ¿cómo se llamaba? Famosísimo. ¿El qué? Luisiana. No, el frente de Luisiana. El Flores, el Café Flores, ¿verdad? Por ahí estaban haciendo una escuelita y dijo que si le daban chamba, que él quería ser el director. Y se la dieron. Y en esa época los inspectores, el inspector era el inspector de un perímetro, y si había una cantina, pues le tocaba checar la cantina, la escuela, la iglesia, el mercado, lo que hubiera ahí le tocaba al inspector. Y se encuentra don Miguel F. Martínez enseñando en la tarde, cuando el trabajo era en la mañana, enseñándoles matemáticas y geometría y álgebra a los muchachos. Y que se enoja el inspector, lo manda a llamar. ¿Quién fregado le dijo que les enseñara a estos? ¿Se imagina usted al rato sentado yo en el restaurante frente a un sansculote de estos? El sansculote era el nombre despectivo que le daban en Francia a los soldados de lo más bajo, los más pobres, que solo llevaban camisa de jerga, camisa gruesa y pantalón igual, y no tenían cultura de nada, y les decían sansculote. Ahí lo pueden buscar en el diccionario, que no tiene nada. Dijo, bonito, chulo, me voy a ver yo sentado en el restaurante con estos. No, usted debe enseñar nada más cuentas y leer, es todo, ¿verdad? Y luego cuando dice que él era alumno y tenía un profesor que le daba patadas a los niños y escribe. El profesor se llamaba Fernando Guerra, lo cita él en su libro, porque él escribió su biografía. La mejor biografía de Miguel F. Martínez es la que él escribió, y esos son 5 cuadernos escritos a mano, y nos los pasó uno de sus herederos, y por eso se imprimió con apoyo de entonces ya era la Dirección de Educación, con el profesor Timoteo, la Normal, y no recuerdo cuál otra. Son 3 instancias las que participaron en la edición de esta biografía escrita por el propio Miguel F. Martínez. Y el último cuaderno se lo dedica a su esposa. Cuando su esposa muere, él sobrevive nada más 11 meses y se va también, se va pronto. Pero cuando recuerda cómo ese señor Fernando Guerra trataba a sus alumnos, dice, era un hombre cruel que golpeaba a sus alumnos y que llegó a darle de patadas a uno porque se resistió a recibir los palmetazos. Qué impresión tan desagradable me causó aquel atropello, y qué triste papel vi que hacía aquel maestro, desfigurado por la ira y loco de rabia. Don Miguel F. Martínez recibió por ahí en algún tiempo el donativo de un caballo para que pudiera arrastrar su carro, y lo vendió. Y le preguntan qué pasó con el caballo. Pues lo vendí porque no tengo para darle de comer al caballo, y aparte me lo
me creaban otro problema a mí. Así que sigue el carro como parado ahí. Otro personaje que es desconocido totalmente aquí, y eso está grave, es María Rebeca Latigo. Ella nació el 29 de julio de 1896 en San Pedro Garza García y se fue de mojada y se fue soltera y en ese viaje iba también el que fue su esposo. Ella falleció el 8 de enero de 1986 a los 89 años. A como pudo se hizo maestra y locutora en Texas y no hubo un día en que no estuviera abogando por los migrantes, por los mojados, por las espaldas mojadas. Curiosamente, Google le dedicó uno de sus pasajes que hace casi cada día diferentes, y aquí no conocemos, al menos en la Secretaría, se conocen otros, pero a María Rebeca Latigo nadie la conoce. Entonces, pues ahí viene algo de su biografía. Y ya un penúltimo, el padre Severiano Martínez. Ustedes quizás recuerdan cosas de él, porque el padre tenía la costumbre de salir por la noche y recoger a los niños que se quedaban tirados en la calle, porque vendían el periódico, porque andaban buscando, no tenían a dónde llegar, y fue creando una especie de colegio, el Colegio Calderón, donde además de darles educación, pues les daba comida, vestido. Y luego la policía empezó a remitir a los muchachos. Pescaba un vago así, oye, ¿qué haces? No, pues nada, vete con el padre. Y total que le llenó fácil aquello. Entonces, pues crearon la prevocacional. El Calderón se hizo prevocacional. Y luego, como siempre, la Dirección de Educación no lo dejaba que dirigiera porque no era maestro. Se metió a la normal, a la Miguel F., y sacó el título, y el gobernador mismo se lo entregó. Era un señorón, le valía gorro todo, y se les ponía enfrente. Invitó a Livas Villarreal, al gobernador, a que fuera a ver cómo trabajaba en la prevocacional, que la hizo a fuerza, como quien dice, porque le empezaron a mandar a los muchachitos con problemas, y el colegio pues dejó de ser colegio. Y fue Livas. ¿Y qué creen que hizo Livas? Dijo, vamos a tumbar todo, se lo hacemos nuevo. Y le hizo nueva. Ese fue el mejor momento de la escuela prevocacional. Cuando fue a visitar los Livas, también vino con un poco de dólares el hermano de Kennedy, ¿verdad? Ahí está en el librito también algo del profesor Timoteo L. Hernández, que para mí fue como mi padrino de siempre, mi benefactor, y tuve la suerte de conocerlo, de estar en su casa muchas veces, en su librería, en la pila que tenía para bañarse acá en San Pedro, en muchas partes. Yo tenía 24 años y a él lo nombran director de la Normal Superior, y me habla y me dice, ahijado. Yo no era ahijado de él, pero siempre me dijo, ahijado, ¿qué tal si se va de subdirector conmigo? Que pues yo estoy muy chavo. ¿Y qué? ¿Los de Vialdama no pueden o qué? No, sí podemos. Aplicó el amor propio. Total que llegué a dirigir la escuela de verano, los cursos intensivos de la Normal Superior, los 6 años. Y ahí estuve. Entonces, pero también él fue quien me abrió las puertas para que escribiera mi primer libro de orientación educativa. Yo traía una ponencia que fue muy comentada en un congreso mundial que hubo en la UNAM, y me dijo, oye, pues que te la publique, ¿no? Pancho Trillas, dijo, pues él se llevaba muy bien con don Francisco Trillas. Pues me manda con don Pancho Trillas, y en menos de un mes ya estaba mi libro circulando en todo el país. Y por último, el profesor Miguel Guadiana Ibarra. El profesor Miguel Guadiana fue de los creadores
de las escuelas secundarias nocturnas, que el nombre correcto es escuelas para trabajadores. Porque luego decían algunos, yo salí de una nocturna de día. Sí, la escuela le llamaba nocturna, pero había tantos alumnos en la nocturna que empezaron a abrir de día y la gente traía turnos, y si tenía la edad ya de 20, 30 años, pues entraba a una nocturna de día, ¿verdad? Pero era una cosa folclórica acá. Pues de repente hacen director del penal al profesor Guadiana. Y de ahí relato yo 3 cosas. ¿Cómo era Guadiana? ¿Verdad? Sí hablo de las fechas de que hizo esto, que lo otro, pero la parte humana, que es lo que me interesa manejar en el libro, era algo especial. En aquellos años, los profesores iban a cobrar en efectivo a la Dirección de Educación, y en una bolsa de papel de estraza, de esas que dan en la tienda, ahí echaban el dinero y regresaban a la escuela, y ahí el director pagaba a cada profesor. Pues un profe se le ocurre asaltar al otro ahí en la Plaza Zaragoza, ¿verdad? Le quitó la bolsa del dinero y corrió. Y pues lo pescaron luego. No era un ladrón profesional, ¿verdad? Simplemente estaba como el que le puso un guamazo a don Porfirio Díaz, ¿verdad? Andaba borracho y burló todo y pasó en la historia porque sí le puso un guamazo, le tumbó el sombrero. Pero de esa gente espontánea. Pues llega al penal este muchacho y le dice el profesor Guadiana, ¿qué hiciste, muchacho? No, pues ocurrencias, profe, ocurrencias de uno, pues ¿para qué querías el dinero? No, pues para gastarlo, ¿verdad? Pero eran como 8,000 pesos. Pues era, pues sí, bueno, ya los devolví, ¿verdad? No, se los quitaron. ¿Qué sabes hacer? Pues yo soy profesor de teatro. Dijo. Ah, sí, pues vas a hacer un grupo de teatro. Yo creo que tú te acuerdas, René, del grupo Sigma, ¿verdad? Bueno, pues ahí nació el grupo Sigma. Puros internos, y salían, con permiso del profesor, a actuar donde quiera, y ganaban una bola de premios, pero bastantes, y daban funciones, ya hasta dejaban entrar al público de afuera, al que los viera. Ese era, es decir, la confianza de decir, los vas a formar, y luego se van, incluso nos invitan a presentar, pues váyanse, pero regresas, ¿no? Sí, regreso. Ella era su casa, de este muchacho. Duró muchos años el grupo Sigma, no sé cuándo desapareció, y se fue transformando, pero era todo un ejemplo. Otra vez, el cantante que algunos recordarán, Juan Salazar de los Compadres de Apodaca, estaba en la cumbre, Juan Salazar. Les gustaba a todas las muchachas, cantaba muy bonito, y venía de Laredo, pues con unas copas, y pasa por la 26 y avienta unos balazos. Y pues para pronto los depenan y a la cárcel. Y otra vez ahí está el profesor. Pues, ¿qué hiciste, Juanito? No, pues venía pedo, profe. Pues sí, pero estás anunciado en muchos lugares aquí, todos los congales te anuncian, ¿no? Vas a estar en todos. Pues sí, ¿y ahora? Pues no, pues ya se fregó. No, hombre, no se fregó. ¿Tienes palabra de hombre? Sí, profe. Bueno, pues va y canta y te regresas. Y salía Juan Salazar a cantar y regresaba. Y hasta que murió el profesor Guadiana, Juan Salazar no dejaba de ir el día del cumpleaños a cantarle las mañanitas acá cerca de Venustiano Carranza. Y ahí está, bueno, Álvaro, su hijo está un poquito malito, pero no me dejarán mentir. Y lo último de él, yo trabajaba en el Club de Leones número 7, y había un señor, me decía yo amigo de los papás, y un señor vendía leche en carritos de Lagrange, creo que era, que tenían caballos y salían a vender, no me acuerdo cuál leche era, pero en eso trabajaba, y trabajaba por la Colonia Independencia.
Y cada que llegaba a bajar los frascos de leche, los muchachos de las pandillas ahí le agarraban el carrito y se lo echaban a 2, 3 cuadras, y allá salía el pobre otra vez. Hasta que un día lo colmaron el plato y les dice: oigan, ya estuvo suave, yo ando trabajando, déjenme trabajar. Pues no le hicieron mucho caso. Lo que dice, yo estaba subiendo la canasta con los frascos de leche y oigo que dicen: vamos a darle toda su madre. Y oigo el tropel, dice, y de la yompa traía una pistolita 22, saqué la pistola y ¡pum!, les aventé un balazo, con la mala suerte que le pegó a uno en la frente y lo mató. Pues fueron 20 años, ahí, 20 años, yo iba a verlo, él aprendió a hacer guaraches de mujer, yo los sacaba, se los entregaba a su esposa para que los vendiera y ahí sobrevivieron. Y este señor tenía un hijo que estaba en sexto conmigo, se llamaba Román, el muchachito, y termina el año y pasa a la secundaria 9, que está pegadito ahí, a la primaria Leones 7. Y en los primeros días andaban jugando fútbol ahí un ratito, y el niño se sienta en una piedra en un lado y se queda muerto, que se murió. Y entonces pues un infarto. Pues ahí voy con el profe Guadiana: profe, pues pasó esto, ¿cómo ves si le da chance al papá que salga a enterrar a su muchacho, verdad? Pues tú te haces responsable. Pues sí, yo ni carro tenía, pagué un carro de sitio, que así se llamaban los taxis entonces, carro de sitio. Total, voy, lo recojo, vamos al sepelio, ¿no? Pues muy humilde, fue en el panteón municipal que está pegado al tránsito. Sí, ahí a 6:30, 7 de la tarde, ya está oscurito, medio la hora de los pauraques, dicen en Villaldama, ¿verdad? Cuando salen los pájaros esos, entre que está pardeando. Y dice este señor, que se llamaba también don Román: oiga, profe, se me hace que le voy a quedar mal. Esa barbita que está ahí, me la brinco y no me vuelven a ver. O sea, ¿a qué regreso a mi casa? Estaba deprimido el hombre. Lo único que se me ocurrió decirle: ay, y el que va a dormir allá voy a ser yo. Entonces el hombre pues me abrazó, empezó a llorar, yo también lloré con él, y a las 7:15 estaba entregándolo en el penal. Lo que quiero resaltar es quién era ese profesor que tenía ese corazón de decir: ve y canta y regresas, ¿verdad? Vayan a actuar y regresas, sin más trámite de nada, que más oficios, ¿no? ¿Tiene palabra o no tiene palabra? Y que me confía a mí, que me lleve a un preso, sin más nadie, con la seguridad de que va a regresar, ¿verdad? Pues yo quiero finalizar con un escrito que hice en 1968, ahorita que llegamos, hablaba Juanito y René de algunos textos que escribí que parecían poemas, pero no son. Bueno, se llama Maestro, y dice de esta manera, y con esto concluyo la charla. Dice: y se vistió con el traje siempre visto, y se cargó de complejos y de culpas, y recorrió el camino polvoriento, y correteó 10 camiones siempre humeantes, y quemó las suelas ya quemadas, y firmó los diarios de asistencia, y padeció retardos, rayas rojas, reportes y descuentos. Cuando llegaba mayo, la farsa continuaba, cargado de regalos con medallas colgando y muchos discursos vanos, y una sonrisa limpia su rostro iluminaba, y unas manos sinceras a todos saludaban, y se vestía de fiesta, y ese día descansaba. Y una vez ocurrió, como ocurren las cosas, que pidió de comer un poco de salud,
trato digno tal vez, y su nombre fue inscrito en la lista de espera. Y con la boca abierta se cargó de paciencia y esperó para siempre. Su piel se pegó al esqueleto y el sueño lo venció, y sus ojos ya secos y sus labios ya mudos emprendieron el viaje del que nunca volvió. Y en esa eterna ausencia soñó que comía las viandas prometidas y que era respetado, que su risa y su rostro no mostraban más hambre ni estaban demacrados. Pero un día despertó y era un ser olvidado. Las miradas le oían y era el nunca esperado, el siempre inoportuno, el eterno apestado. Y entre el polvo y el tiempo, aquel de andar tan diestro, solo dejó su nombre sin emoción ni acento. Solo pidió por gloria que la clase siguiera y lo llamaran maestro. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para usted. Y les pedimos pasar para una fotografía, si son tan amables.